¿Y qué es la economía subterránea? Hay que repetirlo y decirlo muchas veces. Es todo el conjunto de actividades económicas que no pasan por el control de las autoridades pertinentes del Estado en cada una de sus etapas. Contrabando, evasión fiscal. Justamente escuchábamos una muy buena noticia por parte del ministro de la SED para Paraguay. La evasión de las contribuciones al IPS. Por supuesto, también está el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas, que nosotros decimos, este es un delito que casi no escuchamos. Bueno, hace poco nada más aquí a través de los medios digitales ABC veíamos como una persona, un músico conocido de Paraguay, caía como traficante de personas, de mujeres, para ser más específico, en España, por ejemplo. Y esas son redes que existen, están muy cerca de nuestro y de repente no las vemos, que es la segunda característica. No pasa por el control del Estado, suelen ser invisibles. Suelen ser invisibles porque, en primer lugar, mucha gente no sabe qué es lo que considera o lo que debe ser formal o no. Y por otro lado, no hay suficiente información disponible en lenguaje sencillo para una gran parte de la población económicamente activa que quiere emprender un negocio para poder ponerse al día con una lista, un checklist de 7 cosas que tengo que tener para abrir mi empresa, por ejemplo, ¿verdad? Sino que después uno se va encontrando con las cuestiones municipales, con los permisos, con esto, con INANDI, INAVISA, dependiendo de cuál fuese el ramo donde estaba. Entonces, esa es la característica de esa economía informal, que no tiene una línea no es una línea recta trazada, es una línea curva, informe, porque quienes tenemos factura y pagamos todos los meses IVA y pagamos renta a fin de año y demás cuestiones, podemos decir, somos formales, sí, pero también participamos del mercado informal. Cuando paramos en un semáforo y vemos esa ciruela tan linda y no almorzamos ese día y queremos comer o nos subimos al colectivo y pasa ahí la garrapiñada esa y justo no almorzaste, entonces compraste. Cuando eso, te quedas en el semáforo y ves que tu café, ¿verdad?, comprada por 50.000 en el supermercado y ahí te está ofreciendo a 20.000 y decís, este es mi momento, y compras allí un producto que claramente entró de contrabando porque no puede haber tanta diferencia. Exactamente. Y allí es donde tenemos que empezar a plantearnos y empezar a derrumbar muchos mitos que, con la ayuda del grupo, fantástico grupo de Mentu, Hugo Roy y todo su equipo, Carla Linares, que también le quiero mencionar muy especialmente porque fue la que nos introdujo en este proyecto, que después seguramente vamos a terminar hablando, que es Existo en la Chacarita, pudimos derrumbar muchos mitos. Primero vamos a terminar de conceptualizar. ¿Cuánto mueve ese mercado? Es la pregunta. Claro. 22.000 millones de dólares, que es el equivalente al 46% de nuestro Producto Interno Bruto. O sea, a ver, para que nos terminemos para que nos caiga la ficha. Estamos hablando de todas esas actividades al margen de la ley, de la normativa, pero que aún así mueve mucha plata. Hay mucha gente que depende de esas actividades. Exacto. Y hoy queremos compartir unas presentaciones también que nos trajo Sebastián para ahondar en este número que nos está diciendo. 46%. El equivalente al 46% de nuestro Producto Interno Bruto. Eso significa que si sumásemos nuestro PIB formal de 47.000 millones y monedas de dólares al PIB informal, nuestro PIB real alcanzaría casi los 70.000 millones de dólares. Estaría superando el PIB per cápita del Uruguay, por ejemplo. Wow, si eso lográsemos meter en la economía formal. Genial. Ahí vemos justamente, Sebastián, y te pido que me puedas explicar. Es sumamente ilustrativa porque vamos describiendo ahí los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, porque hacemos ya la proyección hacia el 2023, de cómo la economía informal es tan vulnerable a las acciones externas. Por ejemplo, ahí vemos una caída en el tema de la pandemia, el año 2020, repunta después que termina la pandemia hacia el año 2021 en la informalidad y en cierta manera vuelve a caer y eso se explica, creemos nosotros, por las transferencias que hizo el Estado de manera directa a las microeconomías particulares con los programas PTO 1, 2, 3 y creo que llegó a haber un cuarto. Y pasada la pandemia, nuevamente la gente que estaba sin un sostén económico pasa a formar parte de ese mercado de informalidad, que no es gente
que quiere estar en ese lugar. Creo que tenemos que empezar por derribar ese mito, ¿verdad? Porque lo primero que muchas veces pensamos en determinados niveles de análisis, decimos, no, pero la gente está ahí porque en realidad no quiere pagar impuestos. Pero esa es una mala pregunta. No es una mala respuesta, es una mala pregunta. La pregunta que tenemos que hacer es preguntarle a esas personas que están colaborando con ese 46% de economía informal, ¿usted quiere ganar dinero lícitamente haciendo un negocio? Y la gente te dice, sí. Sí, claro. Por supuesto te van a decir, yo no quiero ser informal, yo quiero estar bancarizado. Entonces, el año pasado empezamos a pensar que además de las leyes que hay hoy en día que castigan la evasión y más cuestiones, hay muchos castigos en nuestras normas, ¿verdad? Tendríamos que poner también un estímulo. Incentivos. Un incentivo. Pero vos sabés que, Sebastián, de verdad hay gente que todavía cree que la gente es pobre porque quiere, pero hay gente que sigue creyendo y no entendiendo que hay todo un sistema que deja hoy a gente en la informalidad, en la pobreza extrema o en la pobreza, en franjas vulnerables finalmente. Pero imagínate lo que fue la pandemia. Durante la pandemia nosotros descubrimos que el 68% de las unidades productivas no tenía registro único de contribuyentes. Por lo tanto, prácticamente el 70% de nuestras unidades productivas no tenían protección de seguridad social para sus trabajadores. Ahora salió el reporte del INE que sí, dice que casi 7 de cada 10 en el año 2022. Y son reportes totalmente independientes. Son reportes independientes y que te arrojan el mismo resultado. Bueno, y volviendo, Sebastián, a esto que nos estaba mostrando en pantalla, vemos también cómo todos los años prácticamente viene creciendo esta economía informal y uno se pregunta, a ver, si vos decís, esa persona no quiere ser informal, no quiere ser ilegal, pero todos los años crece este monto. Crece nuestra población económicamente activa, va entrando a la actividad, pero también crece un número muy interesante que pudimos ver, las personas que están dentro de la edad de producción que pasan a ser trabajadores informales, dejan la actividad formal. Y ahí nos empezamos a preguntar por qué. Personas que perdieron su trabajo después de los 35 años, por ejemplo, el cierre de estas empresas, por ejemplo, durante la pandemia. Y que después les cuesta ya encontrar. Les cuesta encontrar trabajo y entran en un círculo que es muy difícil de salir. Entran en un círculo donde aparece una persona que muchos decimos detestable, pero sin embargo para ellos es una persona amiga y estimada, el prestamista. El prestamista que te presta por día, sus plazos no son en meses, sus tasas no son las que vemos hoy en día en la pantalla de las instituciones financieras. No está regulado por el BCP. No está regulado por nadie,